Bienvenidos, buenas noches. Esto es Zona Franca y yo soy Daniel Pacheco. Se murió de COVID el vecino de mis suegros, mi vecino, Gilberto Caicedo Gallego. Creo que a muchos les ha pasado por estos días golpes cada vez más cercanos. La noticia de la muerte de Gilberto la registró la prensa de Cundinamarca, donde había sido político y servidor público, sobre todo en la gobernación. Compartíamos con él y su familia un lindero en Melgar. Mi esposa y yo nos tomamos un trago con él y su esposa, Aura, a la que mandamos muchos saludos y un sentido pésame, el pasado 24 de diciembre. El hombre estaba pleno, vivía bien, gozaba, mamaba gallo y estaba disfrutando a su familia. Era un buen vecino y le quedaba corriente. Por estos días entonces no pude evitar preguntarme en esta ansiedad de la vacunación si se hubiera podido hacer algo más rápido para que Gilberto, por debajo de los 80 pero con comorbilidades, se hubiera vacunado, se hubiera salvado. Circula por ahí este meme, captura esa ansiedad, en algunos casos histeria. ¿Cuándo llega la vacuna? ¿Cómo será? ¿Quién me va a llamar? ¿Dónde me inscribo? ¿Va a ser segura? Porque los vecinos, otros países la tienen y nosotros no. Y es una ansiedad entendible, pero una ansiedad que tal vez oculta la magnitud del problema de la vacunación. La primera vacuna la pusieron en Inglaterra. Desde entonces, por todos lados, ciudadanos quieren ver esa misma foto en su país. Una foto, una vacuna. Pero cuando se apagan las cámaras, queda el reto de tomarla todos los días, cientos de miles de veces, cientos de miles de vacunas todos los días. En el Reino Unido la pusieron primero, sí, pero ya hay otros 3 países pequeños, Israel, Bahrein y Emiratos Árabes, que han vacunado a una proporción mucho mayor que la de los ingleses. Con este otro meme viene son 2 memes pegados. Una vez llega la vacuna, incluso más allá de la logística, viene la persuasión. La gente se asusta. Aquí en Colombia hay muchas asustadas, según una encuesta del DANE. Son 2 dosis, además, y es un camello que todo el mundo llegue a su segunda cita. Las vacunas entonces se echan a perder esperando brazos. Más que por la primera. La carrera es por poner la última vacuna para lograr un nivel suficiente de inmunidad. Si el gobierno de Colombia muestra que la demora en empezar está acompañada de una gestión para que cuando finalmente llegue empecemos a vacunar ya por los miles al principio y en poco tiempo por los cientos de miles, será más fácil dolerse de estas muertes que por estos días nos persiguen en el segundo coletazo de la enfermedad. Aquí arranca Zona Franca. Estamos en directo esta noche desde Bogotá, desde Plaza Claro, en nuestros estudios, los estudios del canal Red Más. Son las 9:04. Al ministro de la Salud, Fernando Ruiz, le hacen esta misma pregunta todos los días. Esta es la respuesta de hoy. ¿Cuándo va a llegar la vacuna? El cronograma, como está ahora, estaría de empezar con Pfizer en febrero, COVAX en marzo, AstraZeneca y Janssen entre abril y mayo, y es probable que algunas de ellas se anticipen para poder, incluso tengamos buenas noticias en que se anticipen algunas de ellas para poder tener la claridad, para poder dar mayor celeridad a la ejecución del plan de vacunación. Y entonces hay al menos 4 grupos de vacunas que tiene aseguradas Colombia. Ese aseguramiento está cubierto por unos contratos de confidencialidad que permiten muy poca luz alrededor de cuánto se pagó, cuáles son las condiciones de entrega y cuándo será la entrega. Sin embargo, lo que sabemos, al menos de esas vacunas y sus características, es lo siguiente. Entonces, las 4 son la de Janssen, esa la hace Johnson & Johnson, creo que fue la última que logró asegurar el gobierno. Esa tiene una cantidad de ventajas. De esas hay 10 millones de dosis, según el gobierno, aseguradas. Tiene solamente una dosis y además no necesita estar refrigerada como la de Pfizer a menos 70 grados. Esa se consiguió con una negociación privada directamente con Johnson & Johnson. De la de Pfizer, Colombia tiene 5 millones de vacunas aseguradas. La primera vacuna que salió, esas son 2 dosis y tiene este problema de la cadena de frío. Este también fue una vacuna que se consiguió por una negociación bien
multilateral. AstraZeneca es una vacuna que se desarrolló con un consorcio inglés. Ahí hay 2 dosis. Tiene unas buenas condiciones de refrigeración, también privada, y a través del mecanismo COVAX, que entendemos usa la vacuna de AstraZeneca. Este es un mecanismo multilateral. Hay 10 millones de dosis también aseguradas. Esas serían las que llegarían en marzo, según el ministro. Las de Johnson & Johnson en febrero. También tienen unas condiciones buenas y no tan exigentes en términos de cadena de frío. ¿Qué es lo que ha dicho el gobierno? Esto ya lo sabemos hace algunos días, se ha venido reiterando y de nuevo es bueno tener toda la información ahí. Hay ansiedad, es una ansiedad entendible, lo mejor para ella es, creo que, la información. Fase 1. Entonces, en la fase 1, que empezaría dependiendo de cuándo lleguen las primeras vacunas, es decir, febrero, de pronto antes, dice el ministro, están el 100% de los trabajadores de la salud y la primera línea de apoyo en ese sector, población del 100% de más de 80 años. Ahí hay 1.600.000 personas. Luego la segunda etapa, el 100% de la población de 60 a 79, trabajadores de la salud de la segunda y tercera línea. Ahí hay 7 millones de personas. En la tercera, 100% de la población de 16 a 59 con comorbilidades, 100% de los profesores de preescolar, básica, secundaria y media. 3 millones de personas en esa tercera etapa. Son 5 fases en total y aquí vienen las últimas 2 etapas en la segunda fase, que sería el 100% de los ciudadanos institucionales, 100% de población y ocupaciones en situación de alto riesgo. Esos son, por ejemplo, policías, fuerzas militares y población en riesgo de brote, 4 millones. Y la quinta etapa, las personas que estamos en el grupo de menos riesgo, libres de comorbilidades y por debajo de los 60 años, son 17 millones de personas. En total, 34 millones de vacunas. Colombia tiene aseguradas 30 millones de dosis. Ahí faltaría un poquito más, pero esto es un cronograma largo. Para discutirlo tenemos invitados conocidos y no tan conocidos. La doctora María Cristina Navas es viróloga, profesora titular de la Facultad de Medicina de la Universidad de Antioquia y es la primera vez que viene al programa. ¿Cómo está, María Cristina? Hola, buenas noches. Gracias por la invitación. No, a usted muchas gracias por estar por aquí. Y nos descrestó, bueno, yo sí que he descrestado con el doctor Jorge Alberto Cortés de la Nacional, la mejor universidad de Colombia, la mía, infectólogo del Hospital Universitario. Ahí, ¿cómo está, doctor Cortés? Hola, Daniel. Buenas noches a todos. Buenas noches a todos los televidentes, a todos en el estudio. Y entonces, María Cristina, hablábamos antes del programa y creo que es importante salirse un poco de este afán de la primera foto y más bien tener una buena información de que una vez llegue la vacuna, si sea el 1 de febrero o el 28 de febrero, esa vacuna va a entrar ya en una cadena logística bien organizada. ¿Cierto? Esa idea es una idea importante que tal vez ayuda como a aguantar esos días que faltan para que empiecen a llegar las vacunas a Colombia. Sí, lo que menciona el señor ministro es que llegarían aproximadamente 850.000 dosis en febrero. No sabemos exactamente pues, si a finales o a mediados de febrero, y podrían hacer pues, el primer abordaje aproximadamente 400.000 personas, porque de todas maneras es importante mencionar que si se va a empezar con la vacuna de Pfizer, la segunda dosis debe ser administrada antes de en un mes. Así que sería ese primer abordaje del primer grupo de los trabajadores de la salud, de la primera línea y también de los mayores de 80 años, asegurando que esas personas que reciban la primera dosis puedan recibir la segunda dosis en solo un mes después, y no que se dilate ese tiempo. No se sabe, pues en marzo llegarían posiblemente las de COVAX, pero las de COVAX siempre ha habido como alguna discusión y no hay una información pues consolidada de en realidad cuál es la disponibilidad en COVAX y cuándo podrían llegar. Y ahí me surge una pregunta que tal vez, doctor Cortés, usted puede contestar, y es, llegan estas 800.000, el primer bache, ¿ese primer bache se le pone a todo el mundo, las 800.000, o se le pone solamente a 400.000, calculando que la segunda dosis se le tiene que dar a esos mismos?
Eso va a depender en realidad de cuántas vacunas va a tener el gobierno a su disposición en un momento dado. Si tiene todas las vacunas, si el número de vacunas que tiene a disposición es grande, pues se va a poder poner todos los vacunados y al mes, como mencionaba la doctora Navas, vacunar con la segunda dosis a las personas que ya lo hicieron con la primera dosis. Si no le alcanzan, probablemente le va a tocar partir y priorizar. Digamos que aquí, y creo que usted lo ha mencionado un poco en el fondo, todo el juego de esta vacunación tiene que ver con organización, tiene que ver con cómo se estructura y cómo se organiza todo el esquema de vacunación. En Bogotá, por ejemplo, la Secretaría Distrital de Salud ya Se nos sí, corta. a estas alturas, la Secretaría ya sabe quiénes son quiénes son urgencias, quiénes son trabajadores de primera línea, quiénes son trabajadores de segunda línea, quién está en cada uno de los hospitales y por lo tanto, pues uno espera que tenga un plan de día 1 en adelante. ¿Cuándo es ese día 1? Es, como usted mencionaba, la pregunta del millón, ¿cuándo vamos a arrancar? Pues la idea es que va a depender mucho de disponibilidad de vacunas. Ayer cuando hablábamos, doctor Cortés, usted me daba algunos antecedentes que hoy pudimos completar con otros daticos y entonces obviamente el reto de poner 200.000 vacunas diarias y de vacunar a 30 millones de personas en un año o un año y pico, que es un poco lo que se propone, parece apabullante, pero hay ya una capacidad instalada. Dame, Juanse, los daticos que tenemos de antecedentes que le dan a uno la idea de cuál es esa capacidad instalada. Entonces, anoche hablábamos de que la rubiola en el 2005 se hizo una campaña importante y se logró vacunar a más de 10 millones de personas ese año. Es una campaña, pues yo no me acuerdo de la campaña de la rubiola, pero entonces en ese sentido es una campaña que de alguna forma estaba funcionando sin tanta atención. Para el virus de la influenza, en 6 meses en el 2010 se pusieron 5 millones de dosis y anualmente para distintas enfermedades, sobre todo para los niños, se ponen 8 millones de vacunas. En ese sentido, doctora Navas, usted comparte esa ansiedad que tiene todo el mundo. O sea, ¿su ansiedad es porque llegue la vacuna y empiece a aplicarse? ¿O usted también tiene una cierta ansiedad porque llegue la vacuna y haya un desastre logístico que demore mucho su aplicación? Pues Colombia es un país que cumple las coberturas de vacunación a través del Programa Ampliado de Inmunización del Ministerio de Salud y del Instituto Nacional de Salud y las cumple en muy buen nivel comparado con otros países de la región. Entonces, y Colombia ha hecho parte, por ejemplo, de la eliminación de sarampión en América y de polio también en América. Así que si contamos con eso, ya es un buen avance. Lo que pasa es que obviamente esta logística que exige la vacunación por SARS-CoV-2, pues va a necesitar una fuerza laboral muchísimo mayor desde el sector salud y también una logística que asegure lo que estábamos mencionando ahora, y es que en las vacunas, por ejemplo, como la de AstraZeneca y también la de Pfizer, se necesitan 2 dosis y entonces hay que asegurar que las personas vuelvan para esa segunda dosis. Yo creo y confío en que así va a ser, en que sí vamos a poder responder y que el Ministerio de Salud va a poder articular toda la fuerza del personal de salud para poder entonces cubrir la vacunación. Yo también creo que va a ser como un proceso de aprendizaje y vamos a tener una curva de aprendizaje. Y que inicialmente es posible que no sea tan fácil instalar todo, pero precisamente que se va a ir aprendiendo y se va mejorando todo el sistema para poder cumplir, no sé si con 100.000 al día, pero sí cumplir con una meta en que podamos hacer pues esa vacunación. Seguramente va a ser mucho más difícil, como siempre, en las regiones remotas en Colombia, Claro. el transporte y la movilidad va a ser mucho más complejo. Sí. Y seguramente en ese caso, pues Pfizer no sería una opción, la vacuna de Pfizer
no sería una opción para estas regiones en Colombia. Y doctor Cortés, ayúdeme a imaginarme cuál es esa capacidad instalada. Es decir, cuando a mí me dicen que Colombia ya sabe poner 10 millones, 8 millones de vacunas en un año, ayúdeme a entender esto cómo funciona en poblaciones de difícil acceso, como, no sé, se me ocurre un Tumaco, los veredas de los municipios más pequeños del departamento del Tolima. ¿Quién está ahí? ¿Son las secretarías de salud? ¿Son enviados del Ministerio de Salud? ¿Cómo funciona esa cadena? Las secretarías de salud a nivel departamental tienen su grupo de vacunación. Entonces, esas son personas que se apoyan dentro de toda la infraestructura que tiene el departamento y que va a funcionar. Vamos a coger el ejemplo de municipios de Tolima. Entonces, los municipios del Tolima usualmente quedan a 2 a 4 horas de Ibagué. Significa que hay que planear todo con precisión. ¿Qué significa eso? Hoy vamos a ir a un municipio que queda a 3 horas de Ibagué, o mañana vamos a ir a un municipio. Significa que dejan todo listo para ese municipio. Yo ayer le decía, ok, un municipio de, vamos a decir, 20 o 30 mil habitantes va a tener 12, 15 mil, 20 mil habitantes en su cabecera municipal y el restante de la población en las veredas. Vacunar en la cabecera municipal es fácil. Usted llega y cita a la gente en el hospital del pueblo y dependiendo del tamaño del pueblo, eso va a tomar 2, 3 días probablemente. El complique viene en cómo organizar en las veredas. Entonces eso funciona, o la forma en que tradicionalmente se hace es que se ubica en una escuela de una vereda. Las personas que trabajan para el sistema de salud, que se llaman promotoras de salud, lo que hacen es identificar, porque ellas son de la comunidad, identifican a cada una de las personas, a don Josecito que tiene 68 que vive en la vereda tal, a don Pedrito que tiene 72 que vive en la vereda tal, a don no sé qué. Los ubican todos y ese día que hay la vacunación, llega el vacunador quizás a un puesto de salud o a la escuela del municipio en esa vereda, que convoca a 2 o 3 veredas y ese día va a vacunar 20, 30 o 40 personas. El proceso de vacunación es relativamente rápido, es tomar la información, meterla en el sistema, vacunar a las personas. Vacunar es un proceso que se demora 2 o 5 minutos, pero el detalle está en observar a esas personas entre 15 y 30 minutos después de la vacunación. Claro. Para que no haya efectos adversos. ¿Y después? Ese día terminó en esa vereda, probablemente al otro día va a la siguiente vereda. Y cuando ha completado 4 o 5 veredas, en realidad ha hecho la vacunación de unas 20 veredas del municipio, más la cabecera municipal. En 8 o 10 días cubrió un municipio de 20.000 habitantes si fuera a vacunar a todo el mundo. Como son poblaciones más seleccionadas y por grupo, lo que va a suceder es que van a hacer sesiones de 2 o 3 días que se van a repetir a lo largo del tiempo para vacunar los trabajadores de salud. En un municipio de 20 o 30 mil personas puede haber 40 o 50 trabajadores de salud. Entonces, incluso esos se podrían citar en Ibagué en un solo día para no tener que ir hasta allá. Los mayores de 80 años, esos también son poquitos, son 5, 2, 3, 5% de la población. Eso va a tomar un poquito más de tiempo. Y los otros grupos se van a ir yendo en la medida en que se vaya disponiendo de las vacunas. Pero con este sistema probablemente es factible hacer la vacunación. Y Jorge, por supuesto, y hay una preguntita. Es mucho más difícil, Paco. Y usted llega a la vereda y en la vereda solamente las fases no se pueden traslapar. Es decir, si usted ya llegó a una vereda, digamos, y usted le va a decir solamente a los de 80 años y usted dice, pues hermano, ya que estoy aquí, pues de una vez salgamos de todo esto, porque para volver... Claro, va a depender de nuevo de lo mismo, de disponer de recursos, porque si yo voy sobrelapando las fases, puedo ir vacunando la segunda dosis de una fase con la primera dosis de la siguiente fase. Y de nuevo va a depender de vacunas, pero los vacunadores van a llevar el número de vacunas que necesitan para cada sitio. Okay. Una vacuna como por ejemplo la de Pfizer viene por 5 dosis. Quiere decir que cada vez que, por decirlo de alguna forma, destapa la ampolla, tiene que colocar 5 vacunas en ese momento. Entonces lo importante es, si yo voy a vacunar 60 personas, probablemente llevo 12 dosis, 15 dosis para vacunar hasta 75 personas. Y ese día fui y las vacuné. Y vuelvo en un mes y ya se sabe que yo vuelvo el 13 de febrero a vacunar aquí a las 7 de la mañana.
Entonces, esa logística, de nuevo, está basada en la experiencia de los vacunadores y en cómo está estructurado el sistema de salud, con promotores de salud, con hospitales de primer nivel y hospitales que conocen a la gente. En realidad, en los municipios y en los pueblos pequeños se conoce a la gente. Lo difícil es, por supuesto, llegar y atravesar zonas donde la distancia puede ser horas o días y que por lo tanto va a requerir ciertas condiciones y ciertos tipos de vacunas que tienen menos requerimientos. El reto es enorme. Pero por eso es la primera fase. Trabajadores de salud, que va a ser en hospitales e instituciones de salud, probablemente va a ser más fácil con la vacuna de Pfizer, a pesar de los requerimientos de temperatura, pero es más fácil hacer ir a los trabajadores a los centros de salud, especialmente en zonas muy remotas, un día específico y vacunados a todo el mundo. El ministerio dice que Colombia tiene capacidad de hacer más de 200.000 vacunaciones diarias. Es una cifra ambiciosa. Ojalá lleguen a ella y veremos qué tan rápido lo logran. Voy a hacer una pausa, por favor. Doctores, quédense conmigo. Hablamos un poquito más en la próxima sección, sobre todo acerca de las dudas de las personas. Cerca del 40% de los colombianos dice que tiene dudas alrededor de la seguridad de las vacunas. Muchos de ellos podrían no querer ponérsela y esas son preguntas importantes que pueden responder nuestros expertos. Ya regresamos. 9:25 de la noche, estamos aquí en Zona Franca hablando del esquema de vacunación, una mezcla esta noche de información de los expertos, en eso estamos, y ahorita unos comentarios un poco más políticos acerca de qué también lo está haciendo el gobierno, qué le falta hacer mejor. A propósito de si la gente en Colombia se pondría la vacuna, el DANE hizo el año pasado una serie de preguntas en una de sus encuestas y esto es lo que contestan los colombianos a dos de las preguntas que seleccioné. Entonces, ¿cuál es la razón principal por la que no está interesado en aplicarse una vacuna contra el coronavirus? Y entonces cerca del 50%, más del 50% de los ciudadanos en 23 ciudades, esa es la barra verde, la gráfica de la mano izquierda, dice que no está seguro de ponerse por los efectos potenciales adversos que podría tener la vacuna. Hay otro porcentaje, son varias preguntas, se reparte este porcentaje, pero este me llamó la atención. Hay un 9% en general de las personas que siente que la vacuna podría ser utilizada para manipularlo. Creo que y 10% es un porcentaje importante de personas. Y ahí hay una curiosidad, es que fíjense que las mujeres son más cautelosas frente a la vacuna que los hombres. El 58% temen los efectos adversos versus el 52% de los hombres. Y la siguiente resalta un poquito esta tendencia también. En caso de encontrarla disponible, ¿estaría usted interesado en aplicarse la vacuna en contra del coronavirus? 55% sí, 42% no. Que 42% de las personas en ese momento encuestadas en noviembre no estuvieran de acuerdo, creo que es una cifra que genera muchas preguntas. Estamos hablando con el infectólogo Jorge Alberto Cortés, la viróloga María Cristina Navas. María Cristina, ¿a usted esa cifra la sorprendió o usted ya se olía que hay un temor, hay una cautela? Pues desafortunadamente durante esta pandemia también nos hemos enfrentado a muchos problemas con las falsas noticias y con las cadenas de WhatsApp y los videos en YouTube de que el virus no existe, de que es una estrategia, etcétera, y desvirtuando una serie de informaciones, informando mal a la población, infundiéndoles miedo y inseguridades, y todo esto ha repercutido en que las personas, en que un buen porcentaje, como usted lo menciona, tienen dudas de la seguridad de la vacuna y de que detrás de esa vacunación hay otros intereses pues, que son completamente falsos. Con respecto a los efectos adversos, en realidad la gente debe recordar cuando vacunó a sus niños. Entonces, cuando vacunó a un niño, de pronto le da fiebrecita, de pronto le da malestar, está irritable 1 o 2 días. Entonces, acá es dolor en el lugar donde se pone la vacuna, también puede dar fiebre 1 o 2 días, pero pues simplemente luego ya desaparecen. La vacuna de virus influenza también da un poco de efectos adversos, sí. Y sin embargo, una vez al año se administra.
La segunda cosa sí es que me parece, con respecto a la información falsa que circula, por ejemplo, en estos días me pasaron un video en que mencionaban que esta es una vacuna transgénica, que es completamente falso, las vacunas de RNA y que eso va a modificar el DNA de la célula, es completamente falso y no tiene ninguna... Ningún asidero, de acuerdo. Entonces, a mí a mí me parece muy importante. Estaba revisando ahora en el Twitter con respecto a Israel, que es el país que tiene el mejor récord de vacunación, pero bueno, hay varias condiciones, incluso económicas de por medio, porque ellos tienen ese récord de vacunación. Pero una cosa muy interesante que me pareció a mí en lo que ellos mencionaban de cuáles son las cualidades que ha tenido Israel para ser el país modelo con respecto al número de vacunaciones por día, y es que hicieron una campaña de comunicación y también utilizaron youtubers e influencers para pasar la información a todas las personas en Israel, incluso en varios idiomas. Y aunque el Ministerio de Salud también ha hecho algunas Facebook Live con profesores universitarios, creo que esa parte de la información de la población la tenemos que mejorar y tenemos que utilizar diferentes canales, por ejemplo, como este programa, para que las personas puedan conocer en realidad en qué consisten las vacunas, cuáles serían los efectos adversos y cuál podría ser el riesgo. Y déjeme ahí darle voz al doctor Cortés. ¿Usted cómo convencería a un escéptico de la vacuna de que se la ponga? Yo creo que como mencionaba la doctora, la información real es la que permite que la gente pueda entender por qué vale la pena vacunarse. Cuando usted mira la población en general, ya está descrito claramente que hay unos que no lo van a hacer, que no importa las razones que usted les diga, no lo van a hacer. Hay otros que sí lo van a hacer definitivamente, sin importar también las razones que ustedes... Pero hay entre un 30 y un 40% de la población, que probablemente es una buena proporción de la encuesta que usted mostraba, en los cuales con una información adecuada va a tomar una decisión en favor o en contra. Entonces, yo creo que sí es muy importante influencers, que sí es muy importante cómo se llega la información. Hay ejemplos en distintos grupos de edades, distintos grupos culturales, etcétera, etcétera, donde probablemente la información es adquirida por pares. Por ejemplo, los adolescentes. Si yo le digo a mi hija de 15 años que haga X, Y o Z cosa, probablemente mi probabilidad de convencerla no va a ser tan alta como si se lo dice su amiga de 15 años. Entonces, en esos escenarios, gente joven, gente en ciertos niveles, va a ser más importante el influencer, va a ser más importante. Habrá otros grupos donde los universitarios, nosotros, su programa, etcétera, etcétera, sean suficientes para convencer a la gente. Entonces, hay que llegar a la gente por distintos mecanismos, pero hay que hacerle entender un poco, y también nosotros tenemos que entender esos miedos, de dónde vienen, por qué eso. Pues porque en internet dicen que lo pueden manipular a usted, que su cámara está prendida, significa que se le metieron al computador. Y por otro lado, llevamos meses diciendo que lo importante en las vacunas es la seguridad. Ahora que tenemos las vacunas y que sabemos que son seguras, la gente no está seguro de eso. La gente se pregunta por qué antes una vacuna se demoraba 10 años y por qué esta la hacían en un año. Entonces, hay que entender, por supuesto, y yo creo que esas encuestas deben hacernos preguntar más adelante por qué la gente no cree en la vacuna. ¿Qué de la vacuna específicamente no lo cree? Usted mostraba que el 10% no lo hace, perdón, que la mitad no lo hace por los efectos adversos. La otra mitad, ¿por qué no lo hace? ¿Por qué no cree en la vacuna? Porque si es por los efectos adversos, la doctora Navas anota, los efectos adversos pueden ser de dos tipos. Locales, ¿a dónde me la pusieron? Todas las vacunas producen eso. Y los otros efectos adversos que son fiebre, un poco de malestar, un poco de dolor de cabeza, que son los más importantes, que sucede con frecuencias variables. Pero no es una cosa más grave que lo que se necesita con un medicamento como un analgésico común para resolver el problema. De hecho, entre los científicos colombianos se está mirando si la respuesta a eso es ¿por qué no le ponemos un analgésico antes de ponerse la vacuna? Okay. Pero antes de hacer esa recomendación, la pregunta sigue siendo clave.
¿Por qué la gente no quiere vacunarse? Fuera de los efectos adversos, ¿qué más hay? Podemos explicar. No sé, y creo que el mundo de la internet y de la información. Lo que se inyecta es un poquito de ese material que se utiliza para producir proteínas, envuelto en lípidos, en grasa, para que el cuerpo produzca esas proteínas del virus y el cuerpo mismo produzca esos anticuerpos. Eso lo hacemos de forma natural todo el tiempo. Producimos los anticuerpos a partir de lo que el mismo cuerpo está reconociendo de lo que está a su alrededor. Eso es el proceso normal. No sí, estamos señor. inoculando ADN, no es transgénico, no es un chip con el cual vamos a informar a Bill Gates de cuál es nuestra situación financiera. Usted cuando llegue a una vereda del Tolima, Jorge, se encuentra, estoy seguro que se va a encontrar un campesino que en YouTube vio un video que le dijo que la vacuna va a ser utilizada para manipularlo. Nuestra tarea es convencerlo. Se me hace corto el tiempo acá, pero quiero agradecerles a los dos sus conocimientos, sus palabras esta noche, sus opiniones y la repetida para usted, Jorge Alberto. Muchas gracias. Muchas gracias, María Cristina. Perdón, yo quisiera solamente hacer una última intervención, y es que hay que saber que lo más importante es la eficacia de estas vacunas para evitar la muerte por infección por SARS-CoV-2, que es más del 95%. Y como sabemos actualmente, y el doctor no los puede corroborar, y es que actualmente en realidad es imposible, digamos, evitar la muerte de una persona por SARS-CoV-2. Es impredecible, la palabra es impredecible, cuál paciente va a morir y cuál no va a morir por coronavirus 2. Entonces, esta es la principal motivación que las personas deben tener, y es que esta infección ya ha generado más de 47,000 muertes en Colombia, y lo peor es que de todas maneras estamos en el segundo pico y va a seguir generando muertes. De acuerdo. Entonces, es la primera motivación. Pues evitar la muerte por la infección por SARS-CoV-2. Muchas gracias a ambos y aquí insistiremos en ese mensaje. Que estén muy bien, que tengan buena noche. Gracias, hasta luego. Ahora a un debate un poco más político acerca del rol del gobierno. A nadie le gusta ver que los vecinos tienen juguete nuevo mientras uno está esperando todavía los regalos. Eso le está pasando a Colombia, al menos aquí en América Latina, frente a otros países del mundo. ¿Por qué? Ya regresamos. Seguimos en Zona Franca, son las 9:39 de la noche. ¿Cómo le ha ido a los otros países vacunando? Este es un proceso largo, estos son unos datos de Our World in Data, este fantástico sitio de internet que nos muestra ahora el tema de la vacunación. Y entonces esto está en porcentaje de personas vacunadas en distintos países por cada 100,000 habitantes. En Israel, que es donde van mejor, van en 21, esto es por cada 100,000 habitantes o 100 habitantes. Emiratos Árabes, que son países pequeños, obviamente. Aquí no están todos, esta es una lista un poco al azar entre los mejor y los peor. Reino Unido, que fue el que primero empezó. Estados Unidos, son poblaciones mucho más grandes. Estados Unidos, más de 300 millones de personas. El promedio mundial, obvio, muy bajo. Y México, obviamente. Entonces uno dice, los vecinos ya empezaron, pero los vecinos que tienen un país grande han empezado y todavía les cuesta llegar a un cubrimiento de su población. Para discutir ya en un tono un poco más político acerca de cómo le está yendo al gobierno, me acompaña esta noche la doctora Claudia Vaca, que es profesora de la Universidad Nacional de Colombia, directora del Centro de Pensamiento Medicamentos, Información y Poder, ni hecho a hacer ese centro de pensamiento para esta coyuntura. Claudia, un gusto tenerla por acá de nuevo. Un gusto también tenerlos a ustedes en contacto y en conversación siempre. Y un gusto también tener por aquí por primera vez a la senadora del Centro Democrático, senadora cordobesa Ruby Chagui, que está allá en Montería, nacida en Cereté, comunicadora social formada aquí en Bogotá. Ruby, ¿cómo está? Buenas noches. Daniel, buenas noches. Un saludo muy especial para ti, a todos los seguidores de Zona Franca, a la doctora Claudia. También un saludo muy especial, muy, la verdad, feliz de estar en este programa y acompañarte esta noche. Ruby, te voy a hacer una pregunta un poco infantil. ¿Por qué ellos la tienen y nosotros no?
No, Daniel, yo creo que es muy importante hablarle a los colombianos con la verdad, sin populismo, diciéndole que este gobierno en realidad viene haciendo las cosas bien y lo que le interesa es tener un plan de vacunación que sea serio con todas las estrategias que se le permiten llegar para llegar pues a esa inmunidad de rebaño y con eso lo vamos a lograr teniendo los 34 millones de colombianos. No es fácil, nos estamos enfrentando a un tema novedoso de una pandemia a nivel mundial. Claramente hay países que también son fabricantes de la vacuna y que adicionalmente que son fabricantes pues tienen obviamente esa prioridad a la hora de tener también esa vacuna más rápido. Colombia se viene preparando, no está, digámoslo así, teniendo esas conversaciones como algunos han querido decir en los últimos 15 días, no. El gobierno ha presentado un plan, las conversaciones empezaron desde junio, ya tenemos también una ley que le da todo ese marco a la estrategia del plan de la vacuna, de la vacunación, y yo creo que el gobierno está haciendo las cosas bien, que Dios mediante... Pero senadora, y perdóname que yo sé que es infantil la pregunta, pero ¿por qué nos demoramos nosotros un poquito más? A ver si la puedo concretar en algo ahí acerca de lo que usted ha averiguado, de lo que sabe. Ruby, ahí, es la segunda para ver si en esta sí le pego. No, claro que sí, Daniel. Eso te estaba explicando. No es que nos hemos demorado un poquito más, es que los países, las farmacéuticas están haciendo todo este tema con los países y nosotros ya tenemos 29 millones de colombianos asegurados con las vacunas. Y entonces eso es muy importante, vienen en enero, claramente hay unos países que tienen financiación, que además producen la vacuna como Estados Unidos y que le están dando prioridad, pero tenemos que estar tranquilos que aquí va a llegar la vacuna y que eso no significa, Daniel, no. Claudia, métase que la veo ahí con ganas de meter la cucharada. No, yo creo y la postura y el trabajo que está haciendo el Centro de Pensamiento tiene que ver más con las políticas públicas basadas en evidencia y el trabajo que hemos hecho durante este tiempo y en especial en una alianza con el Instituto de Transparencia y con otras organizaciones que estamos tratando de constituir una veeduría ciudadana sobre la gestión de la pandemia. Lo que consideramos y en principio lo que me parece que es más importante en un mensaje técnico basado en evidencia es que el anuncio del gobierno nacional del plan de inmunización en diciembre del año pasado y algunos elementos adicionales durante este año centran el debate en la priorización de la vacunación, que a mi juicio y a juicio de muchos técnicos es un debate que es en realidad el más importante. ¿Con quién vamos a empezar? ¿En qué condiciones se va a hacer? ¿Cuáles son las estrategias para llegar a las personas con comorbilidades y con factores de riesgo? Ese es, digamos, la noticia más positiva y más interesante y el debate ciudadano más interesante que tendríamos que dar. Sin embargo, y entonces, espérese, Claudia, déjeme meterme ahí, pero entonces lo que usted me está diciendo es que en realidad la pregunta que yo le hago sí es una pregunta infantil y que no es la pregunta sobre la cual deberíamos estar como ansiosos y preocupados. No, creo que es al final es entender cómo se va a hacer esto y saber sobre qué principios y qué criterios se va a hacer la priorización. Y creo que el enfoque de derechos humanos, el enfoque de riesgo epidemiológico y los criterios de salud pública son los que tienen que dominar cualquier estrategia de inmunización. Y eso pasa y cruza con cómo se está haciendo el trabajo de comunicación, en qué condiciones se están haciendo los acuerdos para la compra, para la distribución y para la logística de las vacunas y la forma como además se establece la información a la ciudadanía sobre cómo se están invirtiendo los recursos públicos. No es un asunto menor, no es un asunto marginal. Es cierto que quien está dominando el terreno de la negociación a nivel global son las farmacéuticas, que han establecido unos criterios de confidencialidad y unas presiones que son bastante cercanas al chantaje en términos de cuáles son las condiciones de hermetismo en las cuales están los gobiernos comprometiendo.
Pero es cierto también que para construir legitimidad, para construir confianza, para que la gente entienda cómo se están tomando las decisiones, es un deber constitucional la rendición de cuentas y es un deber de los servidores públicos que esa rendición de cuentas se base en una transparencia en los procesos y la transparencia en la información. Y entonces, déjeme y aquí darle paso a la senadora porque detrás de lo que dice Claudia hay creo que un reclamo de mucha gente acerca de la opacidad y más allá de la opacidad que exige el contrato directo bilateral con la farmacéutica, hay gente que dice que hay una opacidad de más en el ministerio, hay una opacidad de más en la presidencia. Ruby, ¿a usted le parece que ellos han sido claros, han sido abiertos hasta el punto en el que pueden serlo? Bueno, el gobierno tiene el programa incluso de prevención y acción y todos los días viene informándonos a los colombianos. Y es que, Daniel, Claudia, aquí no solamente se informa, sino que este gobierno viene trabajando con la OMS y en estas negociaciones bilaterales desde junio, lo ha dicho, ha sacado el plan proyectado de vacunación, nos ha explicado hoy cómo tiene un borrador de decreto, cuáles son las 5 etapas que se vienen para el país. Yo creo que este gobierno viene haciendo las cosas bien y estoy de acuerdo con la doctora Claudia que tiene que ser transparente y lo viene haciendo en el presupuesto asignado, en la información, cómo se va a llegar, toda una estrategia que requiere también una logística para llegar a los puntos más alejados de nuestro país. Entonces el gobierno viene trabajando, dándole la cara a los colombianos, explicándoles lo que pasa, querido Daniel, es que por lo que sí no nos podemos dejar llevar es por algunos discursos que quieren tratar de tomar este tema de la vacuna para ganar réditos politiqueros. No, esto es un tema de salud y es un tema de responsabilidad en donde todos tenemos que aportar. Claudia, ¿usted está de acuerdo con esa evaluación acerca de cómo lo ha hecho el gobierno? Pues la verdad es que yo sí prefiero que estos debates se den en el escenario de la discusión de las políticas públicas y no de las discusiones partidistas. Mi rol en la academia está asociado más a cómo se toman las decisiones de política pública, sobre qué procesos transparentes basados en información, en hechos científicos y en estrategias de comunicación bien diseñadas se toman esas decisiones. La discusión no es partidista, de hecho me parece que las anotaciones que hace la congresista hacen parte de su tarea en la defensa de un ejercicio de gobierno. La tarea de las veedurías ciudadanas y de la ciudadanía en general y de la academia en especial, y en especial de los centros de pensamiento, es hacer un control político y una vigilancia muy fuerte para saber si eso que se anuncia desde el statu quo, desde el gobierno, desde los decisores, realmente ayuda a que las decisiones que estén tomando apunten al interés general. Y yo creo que en particular lo que tiene que ver con la transparencia en las decisiones y la claridad de los cronogramas y las estrategias de negociación, en especial los modelos con los que estamos trabajando, no han sido comunicados adecuadamente, son muy opacos, están presionados por las farmacéuticas en el nivel global y lastimosamente en esos escenarios incluso COVAX, la Organización Mundial de la Salud y otros países se ha logrado identificar que es un patrón con el que se está siguiendo las decisiones de las compras de las tecnologías, bloqueados por secretos industriales y en unas condiciones que generan la suspicacia y en alguna medida estarían explicando, como decía el profesor Cortés anteriormente, la desconfianza ciudadana en la vacunación. Si nosotros estuviéramos en un escenario de una discusión de otra naturaleza, con una claridad de un cronograma, con unas fechas ciertas de las entregas, posiblemente la ciudadanía estaría entendiendo de otra manera y en especial, y tal vez en esto creo que todos estamos de acuerdo, el choque de trenes en la comunicación que se ha producido en particular con el tema de los contratos. Un día se dice que se ha firmado, unos funcionarios dicen que no se ha firmado, unos dicen que se puede publicar, otros dicen que y otros dicen que no se puede ni decir que se ha firmado o no se ha firmado. Déjenme hacer una muy breve pausa, seguimos esta conversación en un par de minutos, sobre todo acerca de este decreto que ya empieza a proponer algunos de los detalles más interesantes. Por ejemplo, ¿será una estrategia centralizada? ¿El gobierno determinará todo o abrirá la posibilidad para que las alcaldías, las gobernaciones tengan sus propias negociaciones con farmacéuticas, puedan adquirir vacunas y repartirlas? Ya volvemos.
7:53, estamos en directo aquí en Zona Franca, hablamos del esquema de vacunación, estamos hablando con la senadora del Centro Democrático Ruby Chagui, con la profesora de la Universidad Nacional, la doctora Claudia Vaca, directora del Centro de Pensamiento, Medicamentos, Información y Poder. Ruby, hay una discusión alrededor de si esta debe ser una estrategia centralizada o descentralizada. Hay incluso unas peleas que uno no entiende, y es que la alcaldesa de Bogotá criticaba el plan de vacunación porque decía que era excesivamente centralista, y he escuchado yo otras voces preocupadas porque abre la puerta para la descentralización de la vacunación. ¿Eso cómo se come y cómo es en realidad el plan? Daniel, esto es un tema el gobierno general de nacional país. dio un... Arranco con Ruby, Claudia, y luego... Dale. Senadora. Claro, Daniel, esto es un tema de responsabilidad de país. Si usted se ha dado cuenta, las negociaciones en los países del mundo se han hecho entre las farmacéuticas y los países. Ningún país tiene la posibilidad incluso de comenzar esas negociaciones previas de acceso a los contratos de compra de la vacuna sin suscribir ese acuerdo de confidencialidad del que usted hablaba. Entonces es un tema que se ha tratado entre gobiernos y las farmacéuticas, y no solamente pasa en Colombia, pasa a nivel mundial. Este plan de vacunación y este decreto que tenemos también lo que trae es una proyección de lo que será esa vacunación con 5 etapas y priorizando de manera muy seria, como lo decía la doctora Claudia, transparente, todo lo que son esas personas que se va a ir priorizando y esas líneas. Por ejemplo, en la primera etapa, las personas mayores de 80 años, los trabajadores de primera línea de la salud, y así sucesivamente hasta llegar hasta los 34 millones. Y adicionalmente a ello, Daniel, le permite, no ya, sino después, porque esta vacuna va a ser gratuita en el segundo semestre, como lo ha explicado el ministro, que ya las entidades territoriales y personas particulares puedan entrar en negociación de la vacuna, pero claramente después de lo que ha sido este tema en lo cual están todos los países, que es una negociación de gobierno con farmacéuticos. Y Claudia, entonces, y ahí entiendo que la preocupación de ustedes es que haya una descentralización y que eso cree una competencia desleal. No, en realidad, esa es la dificultad de tener una discusión en el escenario digamos, de los partidos políticos versus el escenario de la parte técnica de política y de gestión de política pública. En realidad, esta discusión del plan y el elemento específico de la descentralización o de la venta a privados tiene que ver más con que se garantice que los principios de priorización y los principios de que la población que tiene el mayor riesgo y las etapas que bien ha establecido el gobierno nacional para hacer, digamos, escalonadamente la inmunización, se respeten. Si uno establece un mecanismo de negociación que se ha hecho, como ya se ha anunciado, de gobiernos con farmacéuticas o de gobiernos con el mecanismo COVAX, sin que se permita que haya terceros o gobiernos locales haciendo esa negociación, es deseable que esas fases se garanticen para evitar que en la descentralización se salten la fila, se rompan los cupos y los techos que se han establecido y el plan de priorización basado en la población de riesgo se caiga y termine sin cumplir las metas de reducción de la morbimortalidad, que en realidad es lo que importa en el caso de la pandemia. Pero Claudia, entonces ¿usted tiene la preocupación de que eso pase o a propósito de cómo han salido los primeros borradores y el plan de vacunación? ¿Usted cree que eso podría pasar o que está bien construido para que eso no pase? El éxito de un plan de inmunización es que realmente se cumpla con las prioridades. Posiblemente una descentralización pudiera reflejar las inequidades en las capacidades logísticas y en las capacidades de acceso a negociación de vacunas. Sin embargo, en el estado de cosas como están en este momento, y en especial debido a las características del sistema de salud nuestro y constitucionales, limitarle la posibilidad a las entidades territoriales para que hagan esos acercamientos pudiera ser incluso reñir con la eficiencia y con la posibilidad de que se logre una ampliación más rápida en unos tiempos más rápidos de la cobertura. Sí. Lo que ha determinado este decreto y lo que tendría que garantizarse es cómo se equilibran esas potenciales inequidades y cómo se garantiza que se cumple con la priorización que bien está establecida en el decreto. Y lo mismo pasa con los privados. ¿Cómo hacer para que la capacidad de pago
no termine echando por la borda, Claro. saltándose la fila los cupos por aquellos que tienen más plata y pueden comprar más rápido. Sin embargo, y esta anotación quisiera hacerla aquí y es muy importante, es parte de las recomendaciones que queremos hacer al decreto desde el Centro de Pensamiento, es importante que se aclare el rol de las EPS, del sector privado y de los operadores logísticos en este proceso, porque deberían cumplir algún rol. Al final están recibiendo recursos Claro. públicos, gran parte de los recursos de la unidad de pago por captación y transferencia, Claudia, déjeme... de recursos Sí, que se le dan a las EPS no se han utilizado porque no cumplen un rol interesante en el esquema de garantizando la vacunación. equidad, garantizando la equidad y Ruby, senadora, yo creo, Dani, sí. No, yo creo que al contrario de lo que dice Claudia, estamos en el mismo, en lo mismo, tanto los científicos como el gobierno nacional y el Congreso de la República, que desde el principio el gobierno ha estado rodeado de la ciencia, de la investigación, de los mejores infectólogos de Colombia en todas las decisiones que ha tomado, incluyendo este decreto, incluyendo lo que ha sido la construcción de este plan de vacunación para Colombia. Y estoy también totalmente de acuerdo, como dice Claudia, que aquí lo que hay es que priorizar, y así lo ha dicho el gobierno, Sí. precisamente las personas que de acuerdo a este cronograma y estas 5 etapas van a estar allí. Por eso no se puede poner en riesgo por ningún motivo que se cumplan todas esas etapas, Sí. independientemente de que en el segundo semestre, como lo dice, es un borrador de decreto, Daniel, que está esperando que haya distintas, digámoslo así, Comentarios para mejorar, para cambiar, pero que además tiene que estar muy apegado a todo lo que dicen los científicos, como siempre lo ha hecho el presidente Duque. Senadora, se me acabó el tiempo. Doctora Vaca, a ambas, muchas gracias por esta discusión. Creo que estamos de acuerdo en muchas cosas, no tantas como dice la senadora, pero creo que hay puntos en común. Muchas gracias a ambas por su tiempo esta noche. Tenemos que hacer una tarea por hacer transparente eso, si no la gente no va a creer y la legitimidad de este proceso se va a echar por la boca. Y hay No, de ya acuerdo. señales de que eso está pasando. Muchas gracias a ambas de nuevo. Exitoso en la vacunación, y eso nos va a servir mucho también en otros planes que hemos tenido. Yo sé Me que va fui. a salir bien. Gracias, Rubí. Gracias a ustedes que nos están viendo esta noche por su tiempo, por estar con nosotros. Nos vemos mañana con más periodismo, más, más debate, más opinión. Se me olvidó hoy.